Los soldados. Fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él. Aunque a nosotros, los soldados romanos, nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz. Y la verdad, en mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar porque parecía que él escuchaba mis pensamientos. Y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Yo no sabría qué hacer. Unos se burlaban de él. Otros, a lo lejos, lloraban porque nunca lo volverían a ver, aunque supuestamente él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me mandaron a cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué, pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos puedo creer que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarla fue necesario. Él está muerto. Hoy, en Personajes de la Resurrección, los soldados y sumos sacerdotes. Queridos amigos y amigas, estamos compartiendo con ustedes el gozo de la Pascua, los frutos de una Pascua vivida a intensidad, acompañados por aquellos que fueron testigos de la resurrección. Hoy, sin duda, quisiéramos señalar cómo también hubieron testigos negativos de la resurrección, tomados de la propia Escritura, cuando se hace referencia al soborno que hicieron las autoridades religiosas judías a los soldados que custodiaban la tumba, diciendo precisamente que dijeran una mentira. Vean ustedes en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, los versículos del 62 en adelante. Las autoridades judías, encabezadas por el sumo sacerdote, piden a Pilato la custodia de la tumba, porque tienen miedo que la profecía anunciada por el Mesías, el falso Mesías, se cumpliera. Y le recuerdan literalmente a Pilato lo siguiente: Señor, recordamos que ese impostor había dicho, aun cuando vivía, que a los 3 días resucitará. Vean cómo hay una alusión a una situación de aquel presente que quería empañar el acontecimiento. Y entonces, ellos, temiendo que la gente dijera que había resucitado, Pilato les dijo: tengan entonces una guardia y asegúrense como ya saben. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Vemos que estos testigos de la resurrección lo son, pero no quieren reconocer el acontecimiento. ¿Por qué? Mientras ellas iban al sepulcro el primer día, las mujeres, algunos de la guardia fueron a la ciudad a contar a los sumos sacerdotes todo lo que había pasado. Los soldados, claro que fueron conscientes de lo que había pasado, cómo la piedra había sido removida y cómo el Señor resucitado salió de ella. Estos, reunidos con los ancianos, celebraron un consejo y dieron una buena suma de dinero a los soldados. Vemos que el soborno está ahí, a la base de la forma irracional, si se quiere, de no afrontar un acontecimiento de tanta y maravillosa magnitud. La actitud de los ancianos tuvo que haber sido confrontar el acontecimiento y llegar a las causas legítimas de lo que había pasado. Mas, sin embargo, se fueron por la tangente, podemos decir, buscan dinero y compran a aquellos soldados para que no digan la verdad. Es así que les dijeron, dándoles el dinero, lo que tenían que decir.
Digan que sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras ellos dormían. Es sin duda alguna, amigos y amigas, una de las formas tristes de contemplar la resurrección. Y la cosa, si llega a oído de los procuradores, le afirmaron estos ancianos, nosotros los convenceremos y les vamos a evitar a ustedes, soldados, cualquier complicación. Termina diciendo Juan al propósito de este tema: ellos tomaron el dinero y procedieron según las instrucciones recibidas. Así es como se corrió entre los judíos esa versión que circunda hasta el día de hoy, escribe San Mateo. La leyenda que quisieron hacer verdad, que se había robado el cuerpo de Jesús. Vemos que estos falsos testigos de la resurrección no quieren afrontar la verdad del acontecimiento. Quieren vivir en la nebulosa oscuridad que les había llevado siempre en su vida religiosa y en su relación con Dios. No quieren aceptar al Dios verdadero y a su enviado, a su ungido, Jesús de Nazaret, su Hijo. Queridos amigos y amigas, los testigos de la resurrección pueden verse empañados por su propia conciencia, que no les permite acercarse a la luz, porque al acercarse a la luz se descubren, como decía el propio Jesús, sus malas obras. Los ancianos y los soldados entran en contubernio. El poder religioso, el poder civil de la época señalado en los soldados, quieren ocultar la realidad de la resurrección. Por eso ellos tienen aquí un protagonismo negativo, pero esa verdad no la pudieron ocultar por mucho tiempo. El sol no se puede tapar con un dedo, como solemos decir. La resurrección no podía quedar reducida a la mentira de estos individuos. Ellos quedarían burlados entonces al comprender que salieron testigos innumerables de la resurrección y que la vida del Señor se iba contagiando en comunidades, en pueblos y en ciudades. Cristo resucitado se iba propagando suavemente, hablándole al corazón de aquellos ciudadanos. Los soldados y los ancianos, el poder religioso y el poder civil, representado por estos soldados, quieren ocultar el sol, quieren quedarse en la oscuridad de la noche y quieren que otros vivan como ellos esa propia triste realidad. La resurrección no puede quedarse oculta en las propias paredes y en las propias falsedades compradas por un dinero mal usado y mal invertido. La resurrección rompe estos esquemas, rompe, e inmediatamente Mateo asegura que los 11 por su parte marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo lo adoraron. Para Mateo, el acontecimiento de la resurrección, si encontró dificultades, no pudo ser detenido como una fuerza que estaba irradiando el entorno de la vida. La resurrección no podía ser catalogada o encerrada como un chisme, como una situación que se pueda fundamentar en mentiras. La resurrección es un hecho verídico y para taparlo buscan engañar, buscan falsear la verdad. Y eso es típico en todas las sociedades. Cuando queremos falsear la realidad, nos engañamos. Pero la verdad siempre se impone, como decimos. La verdad abre campo y se abre por sí sola. Los soldados y los ancianos no pueden detener la fuerza que tiene la resurrección. Y por eso, como he señalado, Mateo inmediatamente que señala este fraude al cual se han prestado las autoridades religiosas y estos pobres soldados, es cuando él, considerando estos obstáculos, asegura que los 11 discípulos salieron y salen a anunciar el Evangelio. Y lo vemos claramente cuando en este mismo capítulo 28, el propio resucitado les pide a ellos: vayan por todo el mundo y bauticen a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La autoridad de Jesús que se impone ante la autoridad de las autoridades civiles y las autoridades religiosas. Nadie se puede oponer a la certeza de la resurrección. Nadie puede hacer obstáculo a la experiencia que la humanidad ha vivido con la resurrección de Cristo. Hoy como ayer, muchos pueden negar la resurrección, pero porque yo la niegue, no quiere decir que Cristo no ha resucitado. Es más, Él promete en este Evangelio de Mateo estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Pueden los ancianos negar la resurrección? ¿Pueden los soldados falsear la verdad? Sí, son libres para hacerlo, pero nadie puede calmar o nadie puede falsear lo que es una verdad evidente. El Señor ha resucitado y la evidencia de su resurrección está en su palabra. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo resucitado es una verdad que no se puede negar. Tan real como el sol que alumbra, tan verdad como que respiramos, tan real como que estamos vivos. El Señor está vivo y los testigos son más que los que quieren negar esta verdad. Los testigos fueron más que los ancianos y los soldados para ocultar la verdad que ellos habían precisamente querido falsear y de testificar que la verdad no se puede ocultar. Jesucristo está vivo y estamos invitados a testificarlo. Felices Pascuas de Resurrección y sigamos dándole vida a esta experiencia que solo cuesta creer para experimentar esa vida en nosotros. Felices Pascuas de Resurrección. Continuando con nuestras series de los personajes de la resurrección, nos hemos encontrado con esta figura de los soldados que estaban al pie de la cruz y efectivamente también el pueblo que andaba ahí. En este espacio quizás tocaría hablar de todos los personajes que propiamente no tienen un destino individual, sino el destino en común, tanto los sumos sacerdotes como los soldados que estaban ahí. Lo primero es, efectivamente, sabemos el nombre de Caifás y de Anás, nada más. De ahí no sabemos de mayor cantidad de nombres de los miembros del Sanedrín, fuera de lo que efectivamente cuenta Flavio Josefo en las antigüedades judaicas. Flavio Josefo es un historiador judío de finales del siglo I, que justamente el nombre no indica que sea judío, pero lo era, y sencillamente porque era muy amigo de los emperadores Flavios, de Vespasiano, de Tito y más adelante de Domiciano, se puso el apellido Flavio y por eso se llama Flavio Josefo, pero es en honor a los emperadores. Él cuenta el nombre de las familias que pertenecían a la secta de los saduceos y eso incluía lógicamente a Anás y Caifás. Pero quisiera quedarme, así como lo ha hecho también el padre Tony, centrado en la figura de los soldados. Ya hemos platicado, lo hablamos por ejemplo en los personajes de la Pasión, que también se ha hecho como una producción para ayudarnos a vivir el tiempo de la Semana Santa. Lo verán ustedes cómo explicábamos el tema de los centuriones, porque como el nombre lo dice, centuria, son 100. Entonces, el centurión era el que tenía a su cargo 100 personas, 100 soldados. Y normalmente se le representaba, o sea, para marcar el rango, no es como hoy en día, ¿verdad? Que nosotros utilizamos, bueno, no nosotros, pero los soldados y los militares utilizan insignias y utilizan placas y monogramas de ese estilo. En el caso del tiempo del Señor Jesús, en las legiones romanas, el signo era únicamente un garrote, que era normalmente de una vid, y se llamaba vitis, así se le llamaba, y con ese le daban a los subalternos para ponerlos en orden. Miren, realmente la institución del ejército romano era increíblemente estructurada, y los rangos se respetaban y se marcaban. Es sorprendente, digámoslo, que se hable de un centurión al pie de la cruz, porque no tenemos efectivamente ninguna prueba que hubiese una cantidad tan grande de soldados romanos en la Judea de tiempos del Señor Jesús.
Normalmente cuando el procurador se trasladaba, en este caso Poncio Pilato, la sede del procurador en Judea era Cesarea Marítima, que como su nombre lo dice, es una ciudad que de hecho mandó a construir Herodes el Grande y que la colocó ahí junto al mar, inventó un puerto, un gran constructor Herodes, y ahí residía normalmente el procurador romano. Y se trasladaba a Jerusalén únicamente en ocasiones muy particulares, pero se trasladaba con una cohorte, y una cohorte abarcaba 40 soldados, no más que eso. Por eso sorprende que se hable de un centurión, insisto, cuando el centurión se trata de una persona que debía manejar 100 soldados. Ahora, parece ser que efectivamente por la crisis política que vivía Judea, Judea era el territorio más violentamente opuesto al mundo, al Imperio Romano, siempre se opusieron, eso va a desembocar lógicamente en la tragedia del año 70 con la destrucción de Jerusalén. Por eso es que se cree que posiblemente hubiese un poco más de soldados. Hasta ahí lo que históricamente podemos probar. Luego ya lo que dice la tradición. Lo que dice la tradición es que aquel soldado que atraviesa con la lanza el costado de Cristo en la cruz, según el Evangelio de Juan, acuérdense que según el Evangelio de Juan se cumple aquello de que no le quebrarán un hueso. Si Jesús es el Cordero, al Cordero, según la tradición de la Pascua judía, lo que se hacía es que sencillamente se le sacaba las vísceras, pero se asaba tal cual. O sea, no se le quebraba ningún hueso, sino que se ponía a asar así como era. Y por eso la imagen de Jesús, el Cordero de Dios, no se le debe quebrar un hueso. Entonces, según el Evangelio de Juan, no le quebraron un hueso, sino que para probar que estaba muerto, le dieron con una lanza. A este, que supuestamente llega a exclamar incluso verdaderamente este era hijo de Dios, la tradición le puso el nombre de Longinos, porque longas es la lanza. Entonces, igual que el caso de la Verónica, que el nombre sale justamente de lo que ella hace, vero ícono, el verdadero rostro, porque en el mantito con el que limpió al Señor Jesús quedó impresa su verdadera figura, le pusieron Verónica. A este le pusieron Longinos porque usa una lanza. O sea, realmente no hay ninguna prueba del nombre, ninguna absolutamente. En la tardía Edad Media, digamos, y de hecho en lo que normalmente la gente llama la Alta Edad Media, la alta altus en alemán significa viejo, lo más viejo, entonces la más cercana a la época antigua se empezó a venerar a este Longinos. Incluso la tradición le puso un origen, y el origen era Lanciano, en Italia, donde justamente hay un fenómeno eucarístico muy famoso desde la Edad Media. Entonces ahí se fueron conservando la esponja con la que supuestamente se le puso vinagre al Señor Jesús, y además la lanza, que un pedazo de la lanza se encuentra en el Vaticano, de hecho se encuentra en la iglesia de la Santa Cruz en Roma, la Santa Cruz de Jerusalén, y ahí está el pedazo de la lanza que la tradición sugiere que fue la que se utilizó para atravesarle el costado a Cristo crucificado. Se dice que este Longinos alcanzó la fe y murió mártir en Capadocia. Insisto, todo esto es parte de la tradición, más es un asunto de los apócrifos, no tenemos ninguna prueba histórica de nada de esto, pero como les digo, ya en la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, se le considera mártir y entonces se le celebra como San Longinos, de tal manera que San Longinos, mártir, que murió martirizado defendiendo lo que él mismo había vivido como una experiencia personal muy particular junto a la cruz y que le generó la conversión, que le va a llevar más adelante a la conversión. No es extraño encontrar estas historias. Recuerden que tenemos la misma historia con relación al manto sagrado, a la síndone, o al sudario, lo que tenía sobre la cara el Señor Jesús. Siempre la tradición mantuvo el sudario, está en Valencia, en Valencia se conserva el cáliz, la copita está ahí, supuestamente que usó el Señor Jesús, mientras que en Oviedo está el sudario, con lo que le taparon la cara. Y luego, insisto, está la síndone, la famosa el manto del Señor Jesús, que se encuentra en Turín. O sea, a todas estas historias, llamémosle así, perdonen que tenga que decirles historias en el sentido no propiamente riguroso de la historia, le han acompañado una serie de leyendas, una serie de elementos legendarios que no podemos probar desde ninguna perspectiva. La tradición, insisto, sostiene que este hombre, Longinos, el centurión que atravesó el costado de Cristo con su lanza, pues fue realmente un creyente y que murió mártir, como les señalo en Capadocia.
Tratemos de ir cerrando entonces esto, porque es un tema un tanto complejo. Todos los personajes alrededor del momento de la pasión, pues tienen una importancia. El problema es que estos también luego tienen que ver con la resurrección. Si ustedes se recuerdan, el Evangelio de Mateo nos habla de que los soldados les pagaron, lo que conté el padre Tony anteriormente, les pagaron para que no hablaran. Es una cosa sumamente simpática. Tony la hizo, yo la resalto sencillamente, porque es bien simpático. Les dijeron los del Sanedrín que contaran que mientras ellos dormían, llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo, pues estaban dormidos. ¿Cómo se dieron cuenta que llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo si estaban dormidos? Excelentes guachimanes, diríamos en Honduras, de lo mejor como soldados, dormidos durante la guardia. Igual, no es el tema. De estos personajes propiamente no se sabe nada. Sencillamente es un completo anónimo. Hay un apócrifo en el que se señala, pero es un apócrifo gnóstico, o sea, no es cristiano, en el que se habla de estos dos soldados que cuidaron el sepulcro del Señor Jesús, pero se habla de ellos en un sentido bastante peyorativo, en un sentido bastante despectivo. No se les da ningún nombre, no se les pone ninguna característica en particular, así que por lo tanto no nos interesa para el tema de la resurrección. ¿Fueron testigos pésimos del acontecimiento de la resurrección? Sí. Completamente malos testigos. Además, el otro problema que tenemos es, a la hora de comparar los evangelios, Mateo cuenta que se puso una guardia para cuidar el sepulcro, pero los otros evangelios no lo cuentan. O sea, sencillamente ya nos hablan de las apariciones propiamente de los ángeles o de los varones vestidos de blanco. O sea que, por lo tanto, pretender jalar la historia para hacerla decir una cosa que, hombre, no se sostiene bajo ninguna perspectiva, creo que sería propiamente un abuso. Quedémonos con estas figuras, como les digo. ¿Qué pasó después de la resurrección con Anás? ¿Qué pasó con Caifás? ¿Qué pasó? Pues siguieron, algunos de ellos van a morir justamente antes de la catástrofe. Anás va a morir antes de la catástrofe del año 70. Caifás sencillamente será sustituido 2 años más adelante, acusado de corrupción, porque efectivamente había algo de eso. Ahí, es decir, no nos quedemos en ellos porque no son testigos. O sea, aunque son personajes que van vinculados al acontecimiento de la resurrección, no nos sirven como testigos, en absoluto. Por el contrario, porque más bien ellos, si nos quedamos con lo que dice Mateo, serían tan malos testigos que fueron pagados para que no lo fueran. Por lo tanto, no nos sirven de mucho. Yo les invito sencillamente a esto. La figura de Longinos, que fue el que recibió el baño de la sangre y del agua, lo que nos significa la imagen de la divina misericordia. Yo creo que él sí se convirtió. Y la tradición no debe estar apoyada en cosas pasajeras, sino debe estar apoyada en alguna verdad. Los personajes de la resurrección que hemos estado reflexionando durante este día nos pueden enseñar 3 verdades. A veces se quiere ocultar la verdad, otras veces se quiere falsear la verdad y otras veces nos convertimos en cómplices de la mentira. ¿Qué es lo que ha sucedido? En primer lugar, los sumos sacerdotes y los fariseos quieren ocultar la verdad. Tienen miedo de que esta verdad de que el Señor va a resucitar sea conocida y por eso pretenden ocultarla. En segundo lugar, luego que se ha dado el hecho, quieren falsear esta verdad y por eso pagan un soborno a los soldados que vieron el hecho. Ellos, al ser testigos de primera mano del hecho de la resurrección del Señor, van a contarle a los sumos sacerdotes lo que ellos mismos han visto. Y por un soborno que les han dado los sacerdotes, han empezado una mentira, se han convertido en cómplices. Por eso se puede ocultar, o se quiere también ocultar, o se quiere falsear, o nos convertimos en cómplices de una mentira. Pero ¿qué nos puede enseñar a nosotros este texto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versículos 62 y siguientes, y todo lo que acontece, estos personajes de la resurrección? ¿Qué nos puede enseñar hoy, aquí en nuestra realidad, a cada uno de nosotros, cristianos, creyentes, testigos de la resurrección? En primer lugar, hay muchos que quieren ocultar la verdad a su conveniencia. ¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes tenían miedo de que este hecho de la resurrección de Jesús destruyera su religión. No querían dar un paso más y darle la bienvenida al amor.
Muchas veces nosotros tenemos miedo de que el hecho de la resurrección del Señor, en la propuesta de Jesús, nos mueva de nuestro estatus de tranquilidad. Y por eso algunos pretenden ocultar la verdad, quizás mostrando una verdad a medias, una verdad parcializada o incluso algunas ideologías. Como podríamos ir al siguiente paso, falsear la verdad. Hoy en nuestro mundo, en nuestra realidad, hay muchas ideologías. ¿Qué es una ideología? Una ideología es una visión parcial de la realidad. Es una visión que solo mira parcialmente toda la realidad del mundo. Y hay algunos que con esas ideologías quieren venderla como una verdad absoluta. Por ejemplo, la defensa de la vida, cuando se habla de temas como el aborto. Hay quienes con una falsa ideología únicamente quieren atacar una gran verdad, que es el sí a la vida, lo que creemos nosotros los cristianos, que del hecho de la concepción ahí hay un ser humano. Y algunos quieren falsear esa verdad con sus ideologías porque no les conviene. Eso pasaba con los sumos sacerdotes, eso pasaba con los fariseos. No les convenía el hecho de la resurrección de Jesús. O ellos no querían creer que les convenía aquella verdad que venía a revelarse. Y por eso pretendían ocultar la verdad o falsear la verdad. Pero es peor para cada uno de nosotros hoy en día que nos convirtamos en cómplices. Porque precisamente los soldados se convirtieron en unos cómplices. Fueron a tratar de asegurarse de que la tumba estuviera cerrada. Pero no sucedió así. Llegó el ángel del Señor, abrió la tumba y pudieron ver, dice el texto, al Señor resucitado, que incluso quedaron casi como muertos, dice la traducción de la Sagrada Escritura. Ellos fueron testigos con sus propios ojos del hecho de la resurrección de Jesús. Como era su obligación, como ellos eran soldados y tenían que ir a donde los sumos sacerdotes a decirles lo que había pasado. Y se han ido. Y lo que han recibido es un soborno. Y se han convertido en cómplices de una mentira. Aunque ellos eran testigos fieles, aunque ellos se les había revelado el hecho de la resurrección, se convirtieron en cómplices de una mentira. Cada uno de nosotros a veces, cuando no somos firmes en nuestras posturas, cuando no tenemos decisión en nuestra fe, cuando no estamos arraigados a nuestra verdad, podemos convertirnos en cómplices de la mentira. Cuando permitimos que estas falsas ideologías que ahora quiere proponer la sociedad, quieren destruir la familia, quieren destruir la idea o el principio, el derecho de la vida, cuando quieren destruir los principios morales, cuando se quiere relativizar la realidad, a veces nos convertimos en cómplices, porque no tenemos una postura real. Queremos adaptarlo a nuestra conveniencia, no queremos salir de nuestra tranquilidad y entonces somos como los soldados, unos cómplices partícipes de una mentira. ¿Qué le dijeron los sumos sacerdotes a los soldados? Digan que sus discípulos llegaron y que robaron el cuerpo. Una mentira, una gran mentira, y se convierten en cómplices. Querido hermano, querida hermana, todos y cada uno de nosotros, testigos de la resurrección del Señor, no podemos ser cómplices. No podemos ser cómplices de la mentira. No podemos ser cómplices de las ideologías. No podemos ser cómplices de las falsas posturas que quiere proponernos el mundo. El Señor ha resucitado y trae una verdad para el mundo. Y esta verdad es salvación para todos. Y este proyecto de Jesús es una verdad que no tiene límites, que es para todos. Y que quiere elevar al hombre hacia la dignidad, a la dignidad que ha sido creado, la dignidad de hijo de Dios. Y nosotros no podemos permitir que se oculte esa verdad, que se falsee esa verdad. Si nosotros lo permitimos, nos convertimos en cómplices. Pregúntate, ¿cuántas veces has sido cómplice de que se haya ocultado, de que se haya
falseado la verdad sobre Jesús? ¿Cuántas veces has sido cómplice con tu indiferencia, con tu silencio, con tus obras o con tus actos de las falsas ideologías? ¿Cuántas veces te has dejado llevar únicamente porque no quieres salir de tu estatus de tranquilidad y no has sido un verdadero testigo de la resurrección? Los soldados pudieron haber tomado un camino diferente y creer. Ellos vieron de primera mano el hecho de la resurrección del Señor. Y en lugar de creer, en lugar de convertirse, aún viendo el hecho ante sus propios ojos, prefieren recibir un soborno y empezar una mentira. Pregúntate también, ¿cuántas veces aun cuando has visto los hechos de la resurrección en tu vida, cuando has visto que Jesús ha resucitado, tus ojos lo han contemplado, prefieres callar? ¿Por miedo quizás? ¿Por mantener un estatus? Es posible que los soldados no querían perder su trabajo. No querían entrar en conflicto para que los sumos sacerdotes no fueran ante Pilato a decirle que ellos estaban mintiendo o haciendo un mal trabajo. Por miedo, por estar en un momento como de tranquilidad y no permitirse descubrir a Jesús delante de sus ojos resucitado. Y tú y yo, querido hermano, ante la resurrección de Jesús, te decides a ir detrás de Él, como también aparecen los discípulos, o decides ser cómplice de la mentira. Estos personajes tienen mucho que enseñarnos, pues no podemos permitir tampoco que en nuestra sociedad se oculte la mentira, se oculte la verdad, que se falsee la verdad, y no podemos ser cómplices. Que estos personajes de la resurrección nos ayuden a ser testigos verdaderos, firmes y convencidos a pesar de cualquier cosa, de que la única verdad es el Señor, que Él resucitado trae un proyecto para el mundo, que Él es el Salvador y que no podemos permitir que la sociedad destruya esa verdad con falsas ideologías. No te olvides de ser tú un testigo de la resurrección del Señor.